nos empezamos a recuperar del coronavirus y empezamos a realizar nuestra vida normal. ¿Qué secuelas deja? Es la pregunta, ¿no?, que nos hacemos todos. Y por eso vamos a conversar con el doctor Omar Alfredo Díaz, que es médico neumonólogo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Buen Muchas día. gracias por el llamado. Gracias a usted porque nos va a ayudar por ahí a despejar algunas dudas y a poner más claridad respecto de otras cuestiones como esta, ¿no? Las secuelas que deja el coronavirus. ¿Qué podemos identificar como secuela? Sí, el coronavirus, digamos, depende fundamentalmente esta secuela del grado de compromiso que tuvo el paciente cuando cursó su enfermedad. Sí. No es lo mismo un paciente que tuvo una pérdida de olfato, pérdida de gusto, sin fiebre y sin neumonía o sin compromiso pulmonar, a aquellos pacientes que tuvieron grave compromiso pulmonar y que requirieron, por ejemplo, terapia intensiva o intubación, o si no terapia intensiva, terapia intermedia, ventilación con máscaras de alto flujo y alto soporte para lograr vencer esa insuficiencia respiratoria, con la cual ingresaron por el COVID. O sea que lo primero que tenemos que saber es que el paciente post-COVID se categoriza de acuerdo a lo que sufrió durante el proceso de la enfermedad. Claro. Los leves van a requerir menos seguimiento que aquellos pacientes que tuvieron críticos. Y otra cosa que tenemos que saber es que esto lo estamos aprendiendo en tiempo, que gracias a Dios nosotros lo tenemos ahora, digo gracias a Dios entre comillas, lo tenemos ahora y en franco ascenso, por lo tanto nos tenemos que seguir cuidando, tenemos que seguir con distanciamiento, tenemos que seguir con lavado de manos, tenemos que seguir con tapabocas para cuando circulemos y circular lo menos posible. Exacto. Pero esto, como te decía, lo estamos aprendiendo de los que ya lo padecieron y de qué es lo que van controlando a posteriori de la enfermedad. La enfermedad afecta fundamentalmente los pulmones con insuficiencia respiratoria, pero también afecta la circulación, afecta el sistema nervioso, afecta los riñones, afecta los músculos y también afecta con los miedos, la angustia, el estar por ahí internado en una terapia intensiva y el estar sin la familia y sin comunicación, afecta también la esfera psicosocial de este paciente. Doctor, ¿y por qué? El paciente... Sí. Perdón, termine y le hago la consulta. Lo que decía es que ese paciente tiene que tener un manejo integral. O sea, el paciente post-COVID grave es un paciente que debe ser manejado integralmente por más de un profesional. Si bien nosotros nos ocupamos fundamentalmente de la parte respiratoria, no tenemos que olvidar al cardiólogo porque hay carditis, hipertensión pulmonar, arritmias, mayor propensión a padecer infartos o isquemias desde el punto de vista neurológico, ACV, isquemias transitorias producidas por el mismo virus. Desde el punto de vista neuromuscular también alteraciones en la motricidad, en la fuerza de los músculos, o sea que el organismo todo puede verse afectado y sobre todo tenemos que tener en cuenta cómo era el paciente antes de que el coronavirus lo ataque. Bueno, teniendo en cuenta estas diferencias que usted nos hace respecto de lo crítico, ¿no?, que haya sido el paso de la enfermedad para cada una de las personas, me imagino que retomar la actividad, volver nuevamente a un estilo de vida normal, también tiene que tener sus cuidados, ¿no?, en este caso, más allá del monitoreo que tiene que haber por parte de los profesionales, digo, uno mismo ir de a poco. Exactamente. La idea es que debe estar monitoreado, como usted dice. Desde el Ministerio, la doctora Chala hace 4 semanas que está implementando un algoritmo de seguimiento de los pacientes pendiente a que todos los pacientes de Tucumán puedan ser evaluados, tanto en el privado como en el medio público, de la misma forma. Y atentos también a evaluar fundamentalmente a los pacientes que son personal de salud, habida cuenta de que este personal está reintegrándose a su trabajo porque estamos sobreexigidos desde hace un tiempo prolongado, se está reintegrando a su trabajo, pero tiene que reintegrarse en las condiciones
necesarias para seguir brindando apoyo y seguir asistiendo al resto. Esto lo está generando la doctora Beatriz Gil de Concepción, quien encabeza este grupo de trabajo, del cual formo parte. ¿Y cómo se hace el monitoreo, doctor? ¿Cómo es el monitoreo ¿cómo se hace debe ser un monitoreo inmediato luego de el alta del paciente, fundamentalmente por la categorización que les decía inicialmente. Los pacientes que son leves o que fueron leves y que no requirieron terapia intensiva o por ahí requirieron nada más que soporte bajo de oxígeno y demás, a las primeras 24 o 48 horas son entrevistados telefónicamente, como dice el mundo. Esto no lo decimos solo nosotros, sino que el mundo, que tiene más experiencia que nosotros, hacen un monitoreo de forma telefónica, donde el paciente va respondiendo un cuestionario ya impreso y un cuestionario que incluso tiene calidad de vida, tiene de su esfera psicosocial, de el ambiente también, en lo ambiental del paciente, si está, en qué condiciones vive y demás, y de acuerdo a eso van interviniendo los otros especialistas en salud, porque acá puede ser que ese paciente lo único que requiera sea una consulta telefónica y ninguna otra cosa, y otros pacientes van a requerir que los orientemos a que vaya a un kinesiólogo, que los orientemos a que su cardiólogo en forma presencial o no lo evalúe, lo orientemos a que va a hacer un control, y en esto quiero hacer también una referencia, que va a hacer un control radiológico, tomográfico, lejos, porque la gente termina sus 14 días y quiere que ya le hagan otra tomografía y demás. Eso no hay que esperar, se hace, entonces. no nos sirve. Tenemos que esperar. Los cambios tomográficos de un paciente que sufrió neumonía por COVID pueden permanecer en la tomografía hasta 3 meses y más. O sea que es el especialista, es el médico el que va a decidir cuáles son los estudios y qué estudios son los indicados para cada paciente en su categorización y en su evolución. Doctor, le quería consultar porque, bueno, usted sabemos trabaja también en una clínica privada. ¿Cuál es la situación concretamente allí? ¿Cómo están trabajando con la cantidad de camas, la ocupación en general? La clínica está trabajando, digamos, a Dios gracias, se implementó con mucho tiempo de anticipación. Nosotros tuvimos el primer paciente COVID en Tucumán allá en marzo de este año, y desde entonces la verdad que debo reconocer que Clínica Mayo se capacitó a todo el personal, se invirtió mucho en separar y en hacer todas las zonas de circulación, sobre todo, separada del resto de la atención de los pacientes, y eso nos permitió transitar un periodo muy largo de tiempo, incluso sin ningún contagio en el personal de salud, cosa que fue para nosotros un éxito total. ¿Y hoy ya tienen gente contagiada, personal de salud? Tenemos muy poca gente contagiada en nuestro sistema privado, digamos, en la clínica, pero bueno, ahora hay circulación comunitaria, y los contagios muchas veces no se producen en el lugar de trabajo, donde realmente estamos más cuidados, porque entramos muy bien protegidos. En el caso tanto del Estado como en la parte privada, a Dios gracias, no nos está faltando material para proteger al sistema, al personal de salud, y eso nos da también mucha seguridad en cuanto al manejo propio, al manejo de los pacientes y fundamentalmente al manejo cuando uno vuelve a casa, para tener la tranquilidad de que no llevamos nada con nosotros que pueda afectar a nuestra familia. ¿Hoy tienen camas disponibles en la clínica? En la clínica se va disponiendo de camas en la medida que uno puede ir dando de altas. En este momento no tengo el listado, o sea, no tengo el listado de camas al momento de hoy, pero usted sabe que esto es continuo, o sea, estamos en el momento en que están subiendo la cantidad de consultas y la cantidad de casos, así que esto va variando día a día, y por ahí tenemos para leves, por ahí tenemos para terapia intensiva, y se va realmente haciendo una ingeniería muy importante con los médicos a cargo del servicio de COP de la clínica, que realmente se ven muchas veces manejando situaciones para poder sacar a los mejores pacientes y brindarle lugar a los que necesitan. En esto también quiero ser muy claro: la gente que no tiene o que tiene obra social, que consulte a los lugares donde tienen cobertura. En el sistema de salud público
digamos, tratamos de dar prioridad a aquellos que no tienen otra posibilidad, o sea, que son la gente que no tienen cobertura social. Sí. Así que, o los que tienen síntomas leves, les pedimos por ahí la prudencia y la buena voluntad, dejando espacio, dejando lugar o cediendo un lugar a aquellos que realmente no tienen otra posibilidad de atención más que en nuestro sistema público, que a Dios gracias estamos dando, por lo menos en el Hospital Avellaneda, estamos dando respuestas diarias y como te decía, como lo que pasa en el privado, o sea, tratamos de ir sacando a los que mejor están y que puedan pasar a una sala y demás, como para dar prioridad a los que vienen severamente complicados. Sí, bueno, doctor, gracias, Le mandamos un saludo. Muchísimas gracias a usted. Quiero unas últimas palabritas. Diga. Primero, decirle que los profesionales médicos, por convicción, por elección y fundamentalmente por ética, estamos al frente de toda esta cuestión. Por ahí lo que estamos viendo los profesionales de la salud, todos los profesionales de la salud, desde el camillero hasta el último del profesional de salud, lo que estamos viendo es que la sociedad no nos acompaña de la misma forma en que estamos haciendo el gran esfuerzo de este lado. Nos entristece que cuando no había caso salían a los balcones, tocaban el himno, nos aplaudían, y en este momento cuando uno vuelve a la casa a la noche de las cervecerías, pubs y demás en Tucumán, llenos, pacientes, personas a 40 centímetros del otro, sin barbijo, sin nada, y eso realmente nos entristece mucho. Creo que la sociedad tiene que tomar conciencia que esto es una cuestión de solidaridad para ellos mismos y de solidaridad con los otros, con su familia, con el desconocido, con el que no vieron, pero que la pasa muy mal cuando se enferma gravemente de COVID. Bien, o sea, doctor. Respetemos eso, nos cuidemos. Si no necesitamos salir, no salgamos. Y si necesitamos salir, lo hagamos en las condiciones que nos brinden seguridad a nosotros, a nuestra familia y a los terceros. Bueno, doctor, excelente, y la recomendación que no hay que cansarse de repetir, lo que nos acaba de comentar usted. Sobre todo ahora donde los casos son y están en aumento. Día a día más. Sí, así es. Le mandamos un saludo, muchísimas gracias. Estábamos conversando con el doctor